Bueno, hola a todos, gracias por esperarnos. Había un inconveniente de conexión, pero ya estamos aquí. Le damos la bienvenida. Esta es nuestra primera charla informativa del método Tomatis y de las diferentes formas de abordaje que hay sobre el método. Hola, Carola. ¿Cómo andamos? Muy bien acá. Se nos atrasó un poquito por el tema de la conexión, ¿viste cómo es esto que siempre hay un inconveniente a último momento? No hay problema. Bárbaro. Bueno, bienvenida, Carola. Gracias. Gracias por invitarme a tu espacio. No, el espacio de todos, porque bueno, todos los miércoles vamos a hablar sobre el método Tomatis y las diferentes maneras de abordaje que están aplicando actualmente las profesionales Tomatis que hay acá en Argentina. Carola es una de ellas, ella reside en Patagonia, es médica, especialista en bioabordaje y nos va a hablar principalmente desde su enfoque y desde su perspectiva del método a través de estos años de experiencia que ella tiene. Contanos, Carola, un poquito de lo que es el bioabordaje. Sí, yo les voy a contar más o menos en forma global qué es lo que yo estoy haciendo y cómo incluyo Tomatis en esa práctica. Yo tengo una mirada de la salud muy particular, me dedico a medicina integrativa, que no es una mirada muy ortodoxa, diríamos, de la medicina, pero tengo una inclinación hacia todo lo que son los trastornos del neurodesarrollo por una cuestión personal. Yo soy mamá de un niño con autismo y eso, bueno, me llevó a desarrollar todo lo que es el abordaje de intervenciones biomédicas en trastornos del neurodesarrollo. Y ahí es donde incluyo Tomatis, ¿no? Cuando uno llega después de un largo camino de desarrollo con un niño con un trastorno del desarrollo, uno hace un proceso y cuando llega el momento de estimular, ¿qué haces? Bueno, en ese momento estimulo con Tomatis. El tema es que por ahí llevó un gran proceso llegar hasta ese momento. Desde lo que es la biomedicina, uno intenta acompañar a esos niños en todo lo biológico que está alterado en ellos. Son niños con un trastorno, diríamos, del área de la salud mental o del área de la relación interpersonal, pero con un gran componente biológico que muchas veces está como solapado detrás de un diagnóstico o detrás de una intervención difícil del área de la salud mental, ¿verdad? Totalmente. Entonces, lo que uno pretende es despejar la cancha, ¿no? Diríamos, saquemos del escenario todas aquellas cuestiones orgánicas, biológicas, que puedan estar entorpeciendo la mirada desde las otras áreas. Si yo tengo un paciente sin lenguaje y va la fonoaudióloga, que es quien debería estimular ese lenguaje, pero el niño tiene un dolor de panza, por ejemplo, ¿no? Por decir una cosa de las más comunes, ¿no? O tiene un déficit de energía, o ha dormido mal durante meses. Ese niño no tiene ni ganas de participar en una actividad con una fonoaudióloga. Cuando uno hace una intervención biomédica, por ahí esas cuestiones físicas mejoran y el niño puede participar de esa actividad fonoaudiológica. Entonces, la biomedicina, como Tomatis, suman a una intervención que hoy es conocida y aceptada por todos, como puede ser una intervención fonoaudiológica, ¿no? O un terapista ocupacional, o quien esté trabajando desde el área de estimulación con nuestro niño. Pero la biomedicina te va a despejar biológicamente todos esos malestares que están sumados y que le impiden al niño estar en condiciones de ser estimulado. Sí va a estar estimulado, pero la verdad es que no le impacta de la misma manera como cuando un niño puede estar presente. Por ejemplo, es muy común que con la biomedicina un niño gane el contacto visual. Las madres del autismo sabemos lo que es que un niño que no tiene lenguaje y no tiene contacto visual de pronto conecte. Si un niño conecta,
el terapeuta de lo que sea va a estar feliz con ese cambio, porque le va a permitir trabajar. Entonces, un TEO va a poder hacer lo que tiene que hacer, un psicólogo va a poder hacer algo más de lo que tiene que hacer, la fonoaudióloga va a poder hacer algo más de lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, en ese proceso, en esa evolución que hay que trabajar con los niños con trastornos del neurodesarrollo, una parte basal es la intervención biomédica, que le va a permitir sumar de una mejor calidad todos los otros estímulos. Perfecto, es muy importante dejar en claro que Tomatis no viene a reemplazar ninguna terapia, sino que viene a colaborar con todas las terapias que los nenes ya hacen. Sí, contanos vos con tu experiencia desde tu hijo, ¿cómo fue la experiencia a través de Tomatis con tu nene? Mira, yo tengo 3 hijos y el más grande tiene un diagnóstico de autismo y el que le sigue tiene un diagnóstico de TGD leve. El segundo tiene una dislexia que no se le entendía absolutamente nada, ni cuando hablaban, no podía escribir, tenía una dificultad realmente importante. Y pasaba el tiempo y no podíamos hacer un cambio. Ya estaban todos mis hijos haciendo una intervención biomédica, el más grande ya tenía mucho fuera del diagnóstico de autismo, o sea que no fue en el cual se vio más claro. En el cual se vio mucho más florido es en el segundo, que hoy te diría que es un locutor, si querés, porque realmente la claridad con la que se lo escucha hablar y con la que él se expresa y con la que se comunica, hoy no hay rasgos de absolutamente nada del diagnóstico que tenían, ni del chico que fue en su momento. Pero esto que te quería decir, vos hablabas de que Tomatis tampoco interfiere sobre otras terapias. Yo digo que las potencia. La sensación que a mí me da en mi experiencia es que las potencia. Es porque Tomatis es un acelerador de procesos, ¿no? Dicen en la formación. Aceleran los procesos, porque al aumentar la cantidad de conexiones neuronales que va a haber, entonces la funcionalidad de ese cerebro va a ser mayor. Entonces va a funcionar mejor, se va a usar de un mejor modo ese niño. Eso bajo ninguna forma es reemplazar otra terapia, de ninguna manera. Totalmente, de ninguna manera. El tema es trabajar en conjunto con las otras terapias. Es muy difícil es muy difícil implementar, empezar a enseñarle a la gente qué es el método Tomatis. Porque como es un método nuevo en Argentina, que bueno, realmente no es nuevo porque hace 70 años que existe en el mundo, nosotros venimos muy atrasados. El punto sería, en Argentina está hace 20 años, que lo trajo Rosa Domínguez, que ya vamos a tener una charla con ella y nos va a contar qué es lo que pasó en estos 20 años. Poder informarle a la gente para que entienda, conozca y pueda acceder a todos los beneficios de Tomatis, porque el ámbito de aplicación es muy amplio. Sí, la verdad es que sí. Yo estoy desde el 2015 con Tomatis acá en Argentina y para mí ha sido un antes y un después. La verdad es que ha sido muy interesante en mi práctica, en mi experiencia personal, pero en mi práctica con los pacientes. El proceso que uno ve en ellos es realmente muy bello, muy bello. Yo no solamente trabajo con niños, ¿no? Trabajo también con adultos, disfruto muchísimo del trabajo con adultos. La estimulación cerebral es realmente muy amplia, no es solo para trastornos de neurodesarrollo, no es solo para niños con diagnóstico. Hay muchas personas que se benefician muchísimo con el método, y esto también hay que aclararlo porque el espectro de intervención de Tomatis es amplísimo, realmente es muy amplio. ¿Pero por qué? Porque estimular el cerebro sin efectos adversos realmente es genial. Entonces, ¿a qué me sirve? Principalmente, Carola, que es natural, porque no está ingiriendo ningún medicamento, no está haciendo nada que invada su organismo. Sí, invadir en el sentido de agredir. Sí hay un estímulo, justamente esa fuente de cuál es la manera en que Tomatis interviene en el cerebro. Interviene desde la cantidad y la calidad del estímulo, ¿verdad? Yo me dedico a neurociencias a partir de Tomatis, no era al revés. Estudio y me dedico a intervenciones de neurociencias aplicadas, que es esto.
y uno ve que hay pocas herramientas con la calidad de intervención que tiene Tomatis. Porque el cerebro le dice muchas veces la caja negra, ¿no? Como si fuera una caja de avión de esas cerradas que nadie puede abrir y que nadie sabe qué pasa ahí adentro. Y en realidad, uno no puede andar serruchando la tapa del cerebro para modificar algo adentro si uno quisiera conectar un cable, porque no funciona así. Pero uno sí puede ingresar al cerebro por todos los inputs que se llaman, que son las vías sensoriales de ingreso. Pero de todas las vías sensoriales de ingreso, uno piensa que la vista ha de ser la vía por excelencia. Y lo es, somos muy visuales, estamos muy marcados por lo visual. Pero la vía que más conexiones ingresa es la vía auditiva. Y es muy interesante porque es muy amplia, esto que sea sensorio-motora, que todo el equilibrio, que la posición en el espacio, que la velocidad de acercamiento, todo esto tenga que ver con el ingreso del oído, es muy amplio. Entonces hay cantidad de información que ingresa al cerebro a través del oído. Y que manejemos ese estímulo y que a partir de ahí podamos utilizar esta característica que las neurociencias describen, ¿no? Que es la neuroplasticidad cerebral, que uno pueda utilizar esta plasticidad neuronal con un método inocuo como es escuchar música, que no es solamente escuchar música, es escuchar música cargada de estímulos. Entonces es aprovechar con una herramienta totalmente benévola a estimular un lugar de difícil acceso, diría yo, ¿no? Totalmente. Se confunde mucho con lo que es musicoterapia. ¿Cómo aclararías esos conceptos? Bueno, sí, la musicoterapia tiene mucho de estimulación, está muy buena, es otra de las fuentes de ingreso, diríamos, ¿no? Uno puede estimular el cerebro con actividad física, con danzas, escuchando música, aprendiendo lenguaje musical, con distintas baterías de colores, de imágenes, de movimiento. Hay muchas herramientas para estimular el cerebro, no es la única Tomatis, ¿no? Desde ya. Lo que tiene de maravilloso Tomatis es el tipo de estímulo que tiene, ¿sí? La calidad, no solo la cantidad, sino la calidad del estímulo, es un estímulo que uno puede manejarlo específicamente para lo que uno está buscando. En cambio, cuando uno hace musicoterapia, que está muy buena, insisto, yo sugiero que lo sigan haciendo, no es algo que uno pueda reemplazar por Tomatis, porque si bien hay una música como una excusa para llegar el estímulo al cerebro, no es la música el estímulo, ¿sí? Está, diríamos, debajo de la música el estímulo que el cerebro usa en base al método Tomatis. Entonces la música es aquello que hace para que vos puedas soportar de una manera agradable un estímulo cerebral como es el estímulo de Tomatis. Contanos cómo es el estímulo de Tomatis. ¿En qué se basa el estímulo? Bueno, ahí podrías dar tu charla también. Bueno, el estímulo... No importa. Ya lo vas a contar vos. Bueno, tiene varias formas de estimular el cerebro. No es solamente que uno puede ecualizar la música, que es lo que uno podría hacer un musicoterapeuta, por ejemplo, que es trabajar en cierto rango del espectro audible y elegir las pendientes del estímulo, sino que lo que utiliza es lo que se llama la báscula, el efecto báscula y el gating, que es el corazón, diríamos, ¿no? del estímulo de Tomatis, que es algo que él va descubriendo, porque Tomatis empieza siendo, yo diría, musicoterapia, ¿no? Él empieza estimulando con distintas fuentes musicales y después las empieza a modificar. Y no solamente se da cuenta que cuando uno modifica la música puede trabajar estimulando determinadas áreas, sino que después va sumando en el origen de la música, diríamos, cómo puede impactar en la cóclea, que es este órgano que hay dentro del oído por el cual percibimos, de diferentes maneras, ¿sí? Entonces hay una curva normal, diríamos, de escucha habitual, y él la va distorsionando, él va modificando esta capacidad, esta
característica del sonido. Tiene varios efectos que tiene. Otro de los efectos yo digo que es como un picaceso, ¿no? Que el estímulo estimula. Claro, de tal manera que el cerebro termina prestándole atención. Y tiene un juego muy interesante entre lo que es el estímulo óseo y el estímulo aéreo, que esto sí es único de Tomatís. Hay varias cosas que son únicas del método, pero esta es una de las, diríamos, de los corazones del método, que es el estímulo óseo. Tomatís describe claramente cómo percibimos desde la vibración ósea, que si bien las neurociencias hoy lo aceptan, no tiene un desarrollo profundo en esto, una investigación profunda no la tiene, por lo menos con lo que vengo buscando hace mucho tiempo y no la encuentro. Sí se describe que esto es así, las características generales, pero no hay un método como lo utiliza Tomatís a esta característica de que escuchamos por el hueso. Entonces Tomatís usa esto y como una de las características es que primero escuchamos por hueso y después escuchamos por vía aérea, primero escuchamos por la resonancia ósea, entonces él aprovecha esa diferencia de tiempos para preparar al cerebro a la escucha. Entonces, lo que logra de esta manera es que la persona aprenda a estar atenta. Entonces, estimulando la atención y llevando la música por lo que es la interpretación musical a zonas del cerebro, como va a la zona temporal primaria y asociativa, o sea, todo lo que es del lenguaje, diríamos, ¿no? De la escucha e interpretación del sonido. Va a todo lo que es frontal y prefrontal, a las funciones cognitivas superiores. Eso es, pero tremendo, eso es lo que nos hizo sapiens, o sea, la mejor porción del cerebro es la prefrontal, y a esa zona va el estímulo. Entonces ahí va a estimular todo lo que es la planificación, la programación, la organización, la memoria, la atención, todo eso que nos hace como más corticales, diríamos, ¿no? Es nuestro nuevo cerebro, es esa porción del cerebro más evolucionado. Y también va lo frontal, también va todo lo motor. Y entre esas zonas motoras, una de las zonas que más estimula también tiene que ver con las motores oculares, por lo cual mucha gente refiere beneficios visuales con Tomatís, que es un método de la escucha, pero a pesar de eso yo tengo relatos de personas que cuentan cosas maravillosas de la vista y fueron con un método que es para mejorar la escucha. Claro, el cerebro, yo me río siempre y siempre hago un comentario, ¿no? Para mí, Tomatís es un excelente método, pero lo que es increíblemente maravilloso es nuestro cerebro humano. Entonces, estimularlo va a dar los resultados que ese cerebro pueda dar. No es el método lo grandioso, que está muy bueno, impecable, pero es nuestro cerebro. Nuestro cerebro es increíble, me dicen, pero todo eso hace Tomatís. No, todo eso hace tu cerebro es el que hace magia. Es así, el cerebro hace magia. Y esas cosas se ven más en lo que es adultos. Vos que trabajas mucho con adultos mayores, contanos tu experiencia y desde tu casa, porque sé que tus papás también hacen Tomatís y tenés la experiencia a flor de piel ahí. Sí, la verdad es que lo hago con adultos mayores y con adultos no tan mayores. La experiencia para mí más placentera es trabajar con adultos sanos. El adulto sano, que se considera sano, que está en un buen estado de salud y decide hacer Tomatís en búsqueda de mejorar su desarrollo neurológico, su capacidad, aumentar su funcionalidad cerebral, realmente es un placer ver lo que sucede. Y encontrar en esa persona que no tiene ningún diagnóstico, que te pueda referenciar un antes y un después de un método, que como una vez me dijo una paciente, me siento más yo que nunca. Y para mí eso fue genial, porque es la mejor descripción de llegar a tu corteza, a tu neocorteza, de estar trabajando con el prefrontal activado, digamos, ¿no? Haber logrado que ese funcione más y mejor y que se sienta plena con eso, para mí fue genial. La verdad que en adultos sanos es un gusto ver cómo mejoran su operatividad, su práctica, la creatividad, los artistas. Tengo una paciente que no vino por arte, pero que es artista,
y cambió su estilo de pintura. Una belleza, la verdad que ahí estoy mirando porque me dejó un cuadrito, después te lo muestro si puedo. Sí, me hizo un regalo porque me planteó que Tomatis era el que había generado este cambio en su manera de expresar el arte, que lo pueda ver y percibir de manera ella, ¿no? Fue genial. Y también trabajo con adultos mayores con problemas, con dificultad, obviamente adultos con dificultad también, muchos pacientes con trastornos de tipo depresivo, trastornos de ansiedad generalizada, pánicos. La verdad es que es muy amplio el espectro de intervención, pero bueno, yo trabajaba ya antes con ese tipo de pacientes, o sea, desde la clínica trabajo con ellos y cuando llega el momento de estimularlos, elijo el método. Y en adultos mayores trabajo con Alzheimer, entonces trabajo con pacientes que están con pérdidas, con deterioro de la memoria, ¿no? De la audición, muchas veces asociado a trastornos depresivos o del ánimo, y en realidad son problemas de escucha, eso lo hemos charlado alguna vez con ustedes. Y después que en realidad la persona mejora su capacidad de escucha, mejora su cuestión de relación, y en otros cuadros donde realmente lo que hay es un comienzo de un Alzheimer incipiente, donde están los primeros signos, diríamos, ¿no?, de Alzheimer, y uno puede hacer clínicamente una desintoxicación, podemos trabajarlo desde una intervención nutricional también, como el autismo, por ejemplo, y ayudar y mejorar orgánicamente ese cerebro, nutrirlo mejor, pero cuando llega el momento de la estimulación, estimular con Tomatis a un paciente con deterioro de memoria es bárbaro, porque de pronto tienen como una agilidad, recuperan de vuelta esa capacidad mental, ¿no? Esa capacidad de pensar, de estudiar, de estar atentos. Realmente es muy bello ver lo que pasa en un adulto que por ahí deteriora con el tiempo, pero en vez de deteriorar en poco tiempo, tiene muchos años por delante, ¿no? Eso es interesante también, sí. Mantenerlos en el tiempo, principalmente, para que estén aquí ahora por más tiempo. Contame el tema de la alimentación. ¿Cómo favorece el cambio de alimentación a los chicos que realizan el método? Porque vos primero haces el cambio de alimentación y luego haces el método. Sí, tengo una consigna, y esto es personal, no es del método, pero uno no puede ser uno en un lado y uno en otro lado diferente. Yo soy yo en mi integridad, en todo lo que hago. Y en lo que hago, debo sostener aquellos valores que profeso, ¿verdad? Y uno de ellos es que los padres que están pidiendo una intervención para un niño deben estar dispuestos a comprometerse en la práctica, concretamente en la reparación de esa situación. Porque entiendo que los padres son los que tienen la llave para trabajar con el niño. No es solamente Tomatis, la intervención nutricional o lo que vos quieras, que son todas muy buenas prácticas, ¿sí? O la mayoría de ellas. Pero no es solamente que uno puede darle un método como una pastillita mágica que va a resolver la situación del niño con autismo. Necesitamos un par de padres comprometidos en esa reparación. Digo reparación por decir un término, pero no es el más preciso, en ese proceso de recuperación, ¿no? Si yo le estoy planteando a un papá que la comida que come no es la mejor comida y que puede intoxicarlo, y ese papá le sigue dando la misma comida, entiendo que es un padre que no está pudiendo participar de la recuperación de su niño. Entonces es un padre que va a depositar en un método la expectativa de la resolución del problema y que lo ha de ver como un problema, justamente. En cambio, si yo puedo explicarle a ese padre que el estilo de vida, que la alimentación que él en la ignorancia hasta ahora le daba, convencido de que eso estaba bueno, y ahora puede comprender que eso le hace daño a ese cerebro, y ese padre está dispuesto a cambiar esa situación y a hacerse cargo de darle otra alimentación a ese niño,
ese es un padre que ya empezó a cambiar. Ese es un padre que ya está haciendo parte de la resolución del problema de su niño. Ese es un padre al cual yo voy a acompañar y le voy a dar todas las herramientas para que él tenga información, que es la que no tiene, para poder hacer todo lo posible por su hijo. Y ese es un padre que ya empezó a cambiar. En ese núcleo, en ese nido, en esa célula familiar, Tomatis hace maravillas, ¿sí? Pero es en ese núcleo familiar donde no está puesta la expectativa en el método, está puesta en el papá, en mí, en yo. Cada uno quiere cambiar. Yo como médica, ¿qué puedo hacer? Yo como madre, ¿qué puedo hacer? Yo como padre, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo máximo que puedo hacer en esta situación? Entonces, en ese abanico de participantes, Tomatis es uno más y realmente tiene un impacto muchísimo mayor que si solamente depositas en el método una tarea como si fuera que le das una medicación o como si fuera que lo llevaste a un gimnasio, ¿sí? No es ir al gimnasio, es ir y llevarlo al gimnasio, ir y hacer la gimnasia con mi hijo, es ir y trotar, es ir y levantarle el brazo cuando no lo puede levantar. Eso es la participación. Bueno, cuando uno hace cualquier intervención desde un lugar de compromiso, siempre el resultado va a ser mayor. Mira, ahí nos dicen, explicá lo de los alimentos, Caro. Bien, esto para los que no tienen ni idea. Esto sí, para porque tenemos el público que hay gente que se engancha en las charlas y no sabe muy bien de qué se trata, y sí, realmente hay gente que empieza a hacer dietas también que no están guiadas o que las hacen porque escucharon o investigaron por internet, y también está bueno guiarlos más o menos desde la perspectiva y desde el conocimiento, ¿no? Sí, totalmente. Bien, hay sin duda una influencia de lo que comemos en el comportamiento de las personas. Esto nos pasa a todos, no solo a los niños con trastornos del neurodesarrollo. Todas las personas tenemos una asociación entre nuestra alimentación y nuestra conducta. Uno toma un vaso de alcohol y anda borracho, por ejemplo. Es un ejemplo muy simple de que cualquiera está expuesto a que la alimentación modifique nuestra conducta, ¿sí? Hay cosas que nos ponen de buen humor y nos hacen más eufóricos, hay cosas que nos serenan o nos dan sueño, hay cosas que nos caen bien y nos sentimos mal, o nos sentimos mal si la digerimos difícil y estamos con la panza llena, como de mal humor porque comí algo que me cayó mal, ¿sí? Siempre hay una asociación entre la alimentación y la conducta de las personas. Ahora, en los niños se nota mucho, y en los niños con trastornos en el desarrollo es una herramienta que no podemos dejar pasar, porque no tenemos muchas maneras de abrir el cráneo, como decíamos hoy, ¿no? O sea, todos los trastornos del desarrollo tienen dificultades en la conectividad neuronal, por eso aparte de Tomatis sirve tanto. Pero no podemos abrir la cabeza para hacer un cambio de chip. Pero sí podemos hacer que su cerebro tenga los mejores neurotransmisores circulando en la cabeza. Ahora, los neurotransmisores que circulan en la cabeza y que se leen en el cerebro no son producidos, la mayoría de ellos, en el cerebro. Se producen en el intestino. En la tripa se producen los neurotransmisores que van a ser leídos por nuestro cerebro. Entonces, uno tiene que hacer todo lo posible para que ese niño tenga disponible los mejores neurotransmisores, para que su cerebro los lea de la mejor manera. Bueno, el tema es que estudiando esta producción de neurotransmisores por el intestino, uno encuentra que en el intestino hay mucha disfuncionalidad. Se llama disbiosis intestinal, ¿sí? El bioma del intestino está muy alterado. Hay como una gran lesión de este órgano. Al intestino, a la flora intestinal, hoy se la llama biota intestinal, ese es es como un ecosistema propio, y hoy se considera un órgano, en sí mismo se considera como un órgano, funcionan como un órgano. Bueno, ese órgano intestinal está muy dañado en el autismo, y en general en los trastornos del neurodesarrollo, no solo en el autismo. Pero lo que sí está demostrado es que el 100% de los niños del autismo tienen inflamación intestinal.
Que eso nos pase desapercibido es un pecado, la verdad, es un pecado. Porque la inflamación intestinal es una respuesta inmunológica a algo que consideran agresivo. ¿Por qué estamos a la defensiva todo el tiempo? Es como si tuvieran urticaria, pero en el intestino. No la veo, pero está. Claro, y si se demostró que el 100% de los niños está, ¿por qué voy a pensar que en el mío no? Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a tratarlos como si lo tuvieran. En principio trato a todos como si lo tuvieran. Muchos mejoran, muchos niños mejoran muchísimo con eso y algunos solamente un poco. Los que solamente un poco mejoran, podemos ir más allá y hacer, por ejemplo, un test de alergias alimentarias y ver si ese intestino específicamente hay algún alimento u otro que no lo tolere. Entonces es una buena opción, pero no es la primera, ¿sí? Es cara, no está en todos lados, no todos los que hacen test de alergias alimentarias son buenos, pero bueno, en principio daría una información muy valiosa, ¿sí? Pero básicamente uno podría decirle a todas las mamás y papás que escuchan esto que a cualquier niño, con o sin trastorno del neurodesarrollo, comer sano le va a hacer bien. Entonces uno podría decir, dame una razón por la cual no cuido su alimentación. Y porque en todos lados comemos chatarra. Bueno, cuando uno se guía por ese parámetro de que en todos lados comemos chatarra, entonces estará bien por eso, o el chico no va a socializar porque no va a ir a un cumpleaños, vamos a una discusión mucho más profunda que nos puede llevar a otra hora de charla. Totalmente. Pero básicamente, aquellos padres que sí estén dispuestos a querer darle, aunque sea cuando no haya un cumpleaños y en su casa, en el cotidiano, cuando pueden controlarlo, darle la mejor de las comidas, no significa la comida más cara, significa la comida más sana. La comida más sana, básicamente, no tiene químicos. Y uno dice, le saco el trigo a la leche. Sácale los químicos. Empezá a quitarle el glutamato monosódico a la comida que le das a tu nene, que es un neurotóxico. Está demostrado que es neurotóxico y que está en los alimentos envasados, porque es neurotóxico permitido. Que sea permitido no quiere decir que sea saludable, y menos en las concentraciones porque comemos, no un poquito, todo lo que viene envasado está conservado con glutamato y a lo largo del día comes mucho envasado, comiste mucho glutamato. Entonces, claro. ¿Querés comer? Comé comida preparada en casa. La primer consigna que te daría, coman la comida preparada en casa. ¿Qué? Carne, verdura, fruta, lo que cocines vos. Envasado, no. Preparado en casa, sí. Esa sería la primer consigna. Y es como digo siempre, no es un proceso. Uno puede empezar con una cosa muy sencillita y avanzar hasta algo mucho más exigente, que sería una dieta específica para este niño, con estas características, con un test de alergias alimentarias, etc. Pero en el medio hubo un tránsito, hubo un proceso muy, muy largo. El básico es empezar a cocinar comida sana, comida casera. Si a este le podés dar un pasito más, le sacás el trigo, porque nuestros niños tienen una alteración en el pegamento entre las células intestinales. Entonces el trigo se absorbe de un tamaño molecular muy grande, que es neurotóxico. Entonces uno podría retirar trigo como primera opción. Y es solamente eso. Es cierto que es complicado, porque todo hoy tiene trigo. Pero bueno, aquellos que estén con ganas de hacer ese proceso y que quieran comprometerse en qué puedo hacer yo por mi hijo con autismo, que no es lo mismo que ir al terapeuta Tomatis, ir al terapeuta fonoaudiólogo, ir a la neuróloga, ir al psiquiatra, sino yo, mamá, ¿qué puedo hacer por mi niño con autismo? Lo primero que puedo hacer es cocinar en casa, darle mi energía en la comida, amar lo que le estoy dando de comer, que eso lo va a cargar de amor y él lo va a notar en la comida. Quitarle el trigo como una gran opción que indiscutiblemente le viene bien a todos. Bajarle la cantidad de azúcar, cuanto menos azúcar le pueda dar, mejor. Cuanto menos azúcar come un niño con autismo, todos, cuanto menos azúcar comemos, mejor. Podemos reemplazarla por miel, por pasas, por dátiles,
o nada y aprender a comer y disfrutar el sabor de la comida. Y el que quiere ir más allá puede hacer otras cosas. Pero ya con sacar eso hicieron un montón. Tienen un montón de trabajo y el niño lo va a notar. Yo planteo una propuesta, no solamente para la dieta, sino también para Tomatis. Antes de hacer el método y antes de hacer una intervención, háganle un test de ATEC en la www.ari, no sé, ATEC en español, lo pueden googlear, después se lo ponemos en el link. El test es gratuito, libre, en línea, está en español, lo pueden contestar. Una vez que lo contestan, tienen un valor de puntaje y después hacen su práctica, la que crean, consideren ustedes que es la medida que van a tomar terapéutica. Una dieta, Tomatis, ir a hacer musicoterapia, decidir llevarlo a hacer terapia con delfines, lo que quieran hacer, lo hacen, antes hacen el ATEC, hacen la intervención y vuelven a hacer el ATEC. ¿Para qué? Para evaluar nosotros si eso fue bueno para mi niño. Porque lo que es bueno para el mío puede no ser lo bueno para el tuyo. Lo que es significativo para mi hijo puede que al tuyo no le cambió mucho. O al revés, ¿no? Entonces, es muy individual. Hagamos el test de ATEC, es libre, gratuito, podemos hacerlo todas las tardes si queremos. No sirve. Lo recomendable es hacerlo antes y después de cada intervención terapéutica. Cuando yo hago una propuesta, entonces antes y después me fijo en qué valor de ATEC tengo. No se asusten al comienzo porque el ATEC tiene mucho que ver con el desarrollo, entonces muchos nenes, por ser chiquititos, ya tienen un ATEC muy alto. Entonces uno se asusta y dice, ¡ay, está re mal! No. Muchos nenes, porque un nene de 2 años puede tranquilamente no hablar y no tener la relación social de un nene de 12. Entonces, tómenlo como un parámetro relativo. No es la Biblia, no. Es un parámetro más, pero es muy útil. Es muy útil para un papá que empieza a hacerse cargo del seguimiento, del estímulo, del tratamiento de su niño, ver si esto que estoy por hacer sirve o no sirve. Bien, buenísimo. Contame cómo trabajas vos el tema del método Tomatis con los niños. ¿Cómo son las sesiones? ¿Qué hacen los nenes mientras hacen las sesiones? Sí. Tengo muchas experiencias porque como también estoy en Paraná y ahora estamos en Buenos Aires, en San Martín, en bioabordaje del autismo, paso el chivo. Como estamos en varios lugares, ¿en qué lugares estás? Principalmente en Patagonia. Sí, en Patagonia, que es donde vivo. Trabajo también en Paraná y trabajo también en Buenos Aires, que ahora estamos en San Martín, en la Fundación de Bioabordaje del Autismo. Entonces, como estoy en distintos lugares, en San Martín. Ahora pasamos la dirección. Sí. Perfecto. Entonces, no es lo mismo para mí intervenir acá, que yo estoy con mis pacientes, a intervenir cuando intervengo en otras ciudades donde yo ingreso al paciente en el método y veo el final del proceso del método, ¿sí? Cada intensivo de 14 días, yo estoy en un comienzo y en el cierre, pero no estoy a lo largo de todo el proceso. Hay gente que está formada por mí haciéndolo, el acompañamiento, pero cuando estoy acá, bueno, acá también hay alguien que me acompaña, pero muchas veces acá yo estoy en los 14 días, digamos, ¿no? Pero bueno, claro, eso es una cuestión de practicidad, ¿no? Si no, era imposible llegar a lugares donde uno llega de esta manera. Lo que hacemos es, yo hago una evaluación clínica, siempre empiezo por una intervención biomédica y después empezamos el método, ¿no? El método, lo recomendable es que sean para diagnósticos como el autismo, una serie prolongada, no un mínimo, que es lo que plantea Tomatis, el mínimo de 3 intensivos. Para el autismo realmente se queda corto, porque necesita hacer tanta conectividad neuronal que necesita tiempo, ¿no? Es esto que decíamos, la plasticidad neuronal necesita tiempo e intensidad del estímulo. Entonces sí, desarrollas nuevas conexiones neuronales. Entonces, lo que yo propongo es esto que la clínica me ha mostrado, que un niño con diagnóstico del autismo
necesita aproximadamente unos 5 o 6 intensivos para hacer. Es muy prolongado. Yo lo separo como mínimo entre un mes entre cada uno de los intensivos y aproximadamente 2 es lo más frecuente. A veces los últimos intensivos los podemos separar un poquito más, pero no es recomendado que sea una vez cada 6 meses. No. A los 4 meses a más tardar estar haciendo el último intensivo. En un niño con un trastorno del lenguaje puro, por ahí hacemos menos. Por ahí con 4 o 5 intensivos ya logra resolver su trastorno del lenguaje. Lo que sí es notorio es como un niño que tiene una buena intervención biomédica, con Tomatiz, su diagnóstico de autismo se transforma en un diagnóstico de trastorno del lenguaje. Eso es muy notorio. Perfecto. Como que va perdiendo el diagnóstico en cuanto a lo social, al interés, a la conectividad. Pierde eso primero y después recién va perdiendo el lenguaje, la dificultad del lenguaje, ¿no? O sea, recién después de todo eso va a ganar la posibilidad del lenguaje. O niños que tenían por ahí una comunicación o monosilábica o de muy pocas palabras o limitada por cualquiera de las características, uno ve que esos responden, pero es de las últimas cosas que van a responder. No es que, porque estimula la música, estimula el temporal, entonces enseguida el lenguaje va a salir. No necesariamente. De hecho, no es lo primero que vemos en la práctica. En la práctica hay un contacto, un registro, un manejo atencional, un registro del otro mucho más temprano que una modificación del lenguaje. Entonces, lo que hay que hacer es preparar a los padres, y para mí eso es responsabilidad nuestra como prácticas de Tomatiz, de no cargar de expectativas a esos papás de que el método va a ser magia. El método es muy bueno, indiscutiblemente es un muy buen método, pero es lento, necesita mucho tiempo de estímulo y no va a ser magia. Lo que va a hacer es que ese cerebro se use mejor. Ahora, si el cerebro está limitado, porque hay una lesión, porque hay lo que sea, va a seguir limitado y va a mejorar. Indiscutiblemente, Tomatiz va a hacer que ese cerebro se use mejor. Ahora, yo no puedo decir cómo está, ni cómo va a estar después, ¿sí? Entonces, uno no puede asegurar un resultado en esto. Lo que sí puedes asegurar es que va a ser mejor que si no estuviera el método. Porque el método tiene eficacia demostrada, entonces ya tiene eficacia clínica demostrada, no es un método, incierto. Es un método clínico, ¿sí? Hay muchos detractores y gente que habla mal del método, pero los que hablan mal del método, gente que no lo hizo, ¿sí? Entonces hablan por hablar, realmente. Pero la eficacia y los estudios que demuestran eficacia clínica están y hay abundantes. Entonces uno tiene esa tranquilidad, que el método es un buen método, que tiene resultado, que no tiene efectos adversos, que no es perjudicial, que no es dañino, y que va a llevar a ese niño a un mejor estado del cual parte. ¿Cuál? Uno no lo sabe. Sabés que va a ir a un mejor lugar, pero ¿cuál? No sabes. Perfecto. ¿Qué pasa con los comentarios? Que tenemos muchos así de profesionales que no conocen el método y sí opinan, como todo, de las pérdidas auditivas, de los nenes que se desbordan, de que no pueden desarrollarse como supuestamente ellos esperan. Principalmente partiendo desde que las terapias convencionales no tienen un principio y no tienen un fin, porque bueno, también en los nenes con autismo es medio raro de saber que a algún nene le dieron el alta en fonoaudiología, psicología, terapia ocupacional, y esperan del método milagros en 2 o 3 sesiones. A ver, Carola. Sí, es interesante, ¿no? Pero bueno, hay que plantear, y para mí esto es una propuesta de nosotros como terapeutas de Tomatiz, de interaccionar con el profesional que está trabajando. Muchas veces los papás no quieren. Los padres dicen, no le voy a decir nada a la fonoaudióloga para que me diga cuándo note un cambio. Ese es un juego que yo no se lo recomiendo a los papás. Para mí es un juego psicopático, diríamos. Es una manipulación que realmente no es productiva para el niño. Para el niño lo mejor es que el equipo trabaje como equipo. Entonces, sumarnos a trabajar en un equipo
es sumarse, no ir escondidas a trabajar en un equipo. Bueno, es muy común eso, muy frecuente. Ahora, es cierto esto que vos planteás, unos le plantean al método una exigencia que no son capaces de brindar, porque en realidad uno nunca sabe cuándo va a llegar el final de ese proceso. Tomatis tiene lo que pasa es que uno está muy acostumbrado a que los métodos de estimulación o las terapias, donde hay aparatos sobre todo, ¿no? Donde hay un aparato, se usa y termina. No hay otros aparatos así de estimulación a los que los terapeutas estén habituados. Entonces, esto es una gran diferencia. Esto es un aparato de estimulación. No es un test, no es un electroencefalograma, no es una imagen, no es un diagnóstico, que los hay. Yo tengo el test de escucha, me sirve, yo hago un test diagnóstico, lo observo, puedo objetivar el resultado. Muchas veces los niños que pueden responder un test de escucha contestan y vemos las curvas, cómo van cambiando, y entonces yo me puedo defender y decir, bueno, te muestro cómo estaba y cómo está ahora, y en realidad cómo esto sigue en proceso, ¿no? Pero muchos niños, la mayoría de ellos, no pueden responder al test de escucha, por lo cual la mayoría de las veces no se les hace el test de escucha. Entonces es una herramienta menos que uno cuenta como para decirle a un colega o a un profesional, bueno, mira, esto es lo que he ido cambiando. Uno puede observar, y hay unas guías de observación para padres, que uno le puede pedir al papá para que vaya observando cuáles son los puntos en donde el niño ha ido cambiando. Entonces, esa es una manera de demostrar también cómo son los cambios del proceso de Tomatis, ¿verdad? Para mí esa es la mejor de las maneras, ¿no? Presentarlo desde ese lugar y trabajar en conjunto con el otro profesional, porque ya que no tengo la opción de hacerle el estudio, que me va a decir cuál es el área más débil de ese niño, yo puedo clínicamente interrogar a un colega o charlar con un fonoaudiólogo, con un psicólogo, con el terapista ocupacional, con quien sea que el niño trabaje, y que me pueda dar signos de cuáles son las dificultades de ese niño. Entonces yo puedo elegir por dónde voy a hacer mi planteo de Tomatis. Si me voy a dedicar al lenguaje, si me voy a dedicar al reconocimiento propioceptivo de ese niño, si voy a ir al equilibrio emocional, dónde voy a estar trabajando, ¿no? Eso va a ser en base a lo que con mi equipo de trabajo yo puedo observar y analizar, y puedo reemplazar un test con eso directamente, ¿no? Porque si es por los padres, la mayoría de los papás lo que quieren es que el nene hable. Y en realidad, antes de tener lenguaje, ese niño necesita reconocerse y saber quién es. Y es todo un trabajo la propiocepción. Entonces, primero tiene que saber quién es ese niño, saberse, emocionalmente estar equilibrado y estar motivado para querer comunicarme. Entonces, es como el quinto intensivo que voy a hacer, donde voy a pensar recién en sacarle el lenguaje a ese niño. Yo antes voy a estar trabajando en el reconocimiento de él, en su propia mirada hacia sí mismo y hacia el mundo. Entonces lejos estoy de trabajar sobre el lenguaje y no voy a obtener resultados del lenguaje, y no, porque estoy antes trabajando en otra cosa. Siempre hablamos de cómo un nene para tener lenguaje necesita el desarrollo motor, ¿verdad? La motricidad va de la mano del desarrollo del lenguaje. Si el niño no gatea, por ejemplo, o no sabe arrastrarse, o no es simétrico, le va a costar muchísimo más hablar. Si un nene no tiene un reconocimiento de sus músculos, de su equilibrio, de su peso, de quién es él físicamente, le va a costar hablar. No sabe quién es él distinto del otro. Si ese niño no tiene un interés en esa persona que tiene adelante, porque no la ve, porque no la reconoce, porque por ahí puede ser que esté dolorido y entonces no puedo dejar de mirarme a mí porque me duele todo el tiempo. Mirar al otro implica un estado. Si yo no estoy en ese estado, no puedo mirar al otro, no lo puedo reconocer, no puedo estar dispuesto a interactuar con otro. Y si no estoy dispuesto, ¿qué voy a querer hablar? Lejos estoy de querer hablar. Entonces, todo ese proceso es muy amplio. No es solamente tanta cantidad de intensivos, esto se hace de esta manera, cada uno es individualizado.
Por eso lo ideal es trabajar con los padres, el resto del equipo, pero que el padre sea el coequiper de uno. Porque en realidad el que lo termina sacando al niño de esos diagnósticos son los padres. Los padres son los que logran hacer esa transformación. Sí, definitivamente son los padres. Para mí no quedan dudas de eso. Que uno no lo logra desde la profesionalidad, lo logra desde el amor como madre, como padre. Los hermanos sacan un diagnóstico. ¿Cómo? Ay, para mí los hermanos son fantásticos, son los mejores coterapeutas que hay. Totalmente. Jugar. Yo los invito a que vengan con sus hermanos, a veces vienen con sus amigos, vienen con un amiguito que tenga ganas de jugar y entonces juegan. Bueno, obviamente hay cosas que por ahí no pueden hacer, como juegos medio bruscos o juegos con mucho cuerpo, no se recomienda, pero está bueno estar con alguien que ellos quieren estar. Está bueno estar con alguien con quien me divierto o alguien que me sabe reconocer e interactuar conmigo. Hay niños que solamente juegan con este otro niño. Bueno, si ese niño quiere venir, es espectacular porque va a estar anímicamente conectado, va a estar relajado, si no está en un ambiente extraño, tenso, nervioso o malhumorado, y no es lo mismo. Le va a costar mucho más, necesita el cerebro, sobre todo el hemisferio derecho, para tener más estímulo necesita estar con buena onda. Necesita estar divertido, necesita estar relajado, estar contento, sentirse piola. Eso es lo que tenemos que lograr en el niño. Si yo lo ato a la silla porque quiero que se quede sentado en la silla y el chico se quiere parar, estoy mal. Si yo lo obligo a hacer un juego y el nene no quiere jugar, y voy mal. Si lo quiero llevar a hacer tomatis y el nene no quiere ir porque se enoja, porque no va. Necesito hacer que sea agradable, que sea divertido, que le guste, que disfrute de ese momento. Si es necesario le bajo el volumen, si es necesario le paro el programa y se lo pongo de nuevo, lo que sea necesario para hacer que ese niño disfrute de ese proceso. Perfecto, re claro tu explicación, Carola. Te cuento que ya nos quedan 5 minutos nada más. Me dijiste que te avise, así nos cortaban. Quería contarles también que, bueno, que no somos solamente Carola y yo las que trabajamos Tomatis acá en Argentina. Trabaja la señora Cecilia Martínez en Mendoza, con la que vamos a estar charlando el miércoles que viene. Rosa Domínguez, que trabaja en Cava, también trabaja en Montevideo, Rosa. Después Gloria Domínguez, que trabaja dislexia en Buenos Aires. Y Segunda Etapa, que es una fundación que funciona en Rosario y trabaja discapacidad adulta, que también vamos a estar charlando con ella para que nos cuente cómo trabaja ella el método a través de esta etapa de la vida de la persona con discapacidad adulta. Carola, contanos de nuevo en qué lugares estás. Bueno, yo estoy en Patagonia, me encuentran en Tomatis Patagonia, que es en Gaiman. Bueno, y en realidad abarco la zona de Chubut, que es donde estoy. Estoy en el Gran Buenos Aires, en San Martín, en la Fundación de Bioabordajes del Autismo. Y estoy en Paraná, en el centro de Paraná, que también lo ubican como Tomatis Paraná en la página web de Tomatis. Perfecto. Y bueno, y nosotros con Econexo estamos en Mar del Plata, en Santa Fe Capital y en Córdoba. Así que bueno, así nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Gracias Carola, por brindarnos tu tiempo. A vos. La verdad que un gusto, Vani. Y la idea es dar a conocer principalmente dar a conocer el método y que sepan que somos varias las personas que trabajamos acá y que pueden beneficiarse, y que no solamente es para los nenes con autismo, sino también para los adultos mayores, para las personas neurotípicas, para adultos, niños, mamás embarazadas. El ámbito de aplicación es muy amplio y actualmente trabajamos todas en ámbitos diferentes. Si bien algunas tenemos en común lo que es autismo, pero también hay personas que trabajan dislexia específicamente, trabajan discapacidad adulta específicamente, y eso es muy bueno porque todos vamos a hablar de temas diferentes para que todos se informen.
Exactamente, Gracias, sí. Carola. Está buenísimo hacer estos espacios y que la gente tenga oportunidad de conocer el método y de conocer otro tipo de intervenciones. Gracias a vos, Vanina. No, gracias a vos. Gracias a todos por estar ahí. Chao, chao. Chao, chao.